Continuando con nuestras clases de evaluación psicológica, vamos a continuar con un grupo temático que se llama la cuantificación de la investigación. Hoy vamos a iniciar explicando las correctas formas de medir y agrupar la información. Entonces, vamos a tomar como punto de partida la medición y entendamos qué significa medir. La estadística básicamente parte de cómo se va a agrupar la información y cuáles son las magnitudes que aquí se encuentran definidas para que podamos encontrar entre los datos y entre lo que recojamos unas condiciones, palabras o formas en las que se pueda agrupar y en las que se pueda intervenir la información. Como lo dice Torgerson, se asigna un número a una propiedad de acuerdo con la regla, es decir, nosotros tenemos que partir de todos los elementos de lo que vamos a analizar o a lo que vamos a estudiar, bien sea en un sujeto o en una situación, para saberlo medir. Y ahí es donde vienen a salir ciertas categorías que ya conocemos predefinidas, como por ejemplo, sabemos cómo medir la edad de una persona, sabemos cómo medir el peso de una persona y otro tipo de condiciones que aparentemente no tienen número por sí mismas, pero lo empezamos a clasificar. ¿De qué manera se utiliza entonces la medición en la estadística psicológica y en ciencias sociales? Principalmente nos va a permitir desarrollar modelos psicométricos. Nos va a poder generar un modelo que, a partir de cómo agrupemos la información, nos permita plasmar o poner a prueba una teoría y brindar unas respuestas al problema a preguntas que ya se hayan atendido en otras investigaciones o, en el caso similar, asociadas a diversas variables. Ya hemos visto de que no solo una variable va a poder condicionar un problema en total, y posiblemente sean muchas las variables, pero lo que queremos ver es el impacto de cada una de ellas en la situación que acontece. Entonces, por eso escogemos unas variables que nos permitan generar pues toda la reacción que podamos y poner a prueba en test o en estudios o en experimentos que podamos desarrollar con nuestro grupo objetivo que vamos a trabajar. Y aquí vienen entonces las formas de agrupar la información. Primero vamos a tener que definir qué es una variable, y de qué maneras se divide o se clasifica una variable. Hay dos formas de agrupar: de manera discreta, continua, o cuantitativa y cualitativa. El primer tipo de variable, que es la variable discreta, es cuando nuestro dato tiene un número contable y sus valores son enteros y no se desagregan más allá de eso. Un ejemplo que se muestra en la diapositiva es cuando contamos un número de personas encuestadas. Nos van a dar pues una cantidad, un número entero fijo, es decir, que no contiene decimales, por lo cual no se desagrega hasta ese nivel. Entonces siempre vamos a contar cantidades de cosas y esas cantidades van a ser de una unidad fija. Entonces vamos a manejar unidades de personas, una cantidad de eventos ocurridos, una cantidad de veces que se repite algo. Por el contrario, la variable continua, además de tener un valor fijo, también lo desagregamos dentro de un intervalo, y esto además nos permite tener un mayor nivel de precisión con respecto a la medida. Digamos que matemáticamente se podría explicar que una variable continua es aquella que esté compuesta por un número con decimales, como lo podríamos entender. Entonces aquí hay un ejemplo de la estatura. La estatura no la podemos ubicar en un número entero completamente, si es el caso que lo vamos a medir en metros. Una persona puede medir más de 1 metro y eso pues tiene una gran diferencia. No es lo mismo una persona que mida 1 metro y 0 centímetros a 1 metro con 80, y aún sin llegar a los 2 metros pues me indica a mí mucha diferencia. Entonces se utiliza para se utiliza para momentos de mayor precisión en los cuales busquemos pues un mayor nivel de desagregación del dato, y la naturaleza de cómo se mide pues está diseñada precisamente de esta manera. Vemos la estatura, veamos el peso, inclusive la temperatura y otras formas de medición más cuantitativas. Ya que menciono acerca de lo cuantitativo y cualitativo, nos vamos a la segunda forma de clasificar las variables. Entonces las variables cuantitativas
son las que su objeto de estudio ya directamente lo podemos medir o asignarle un valor numérico. Es decir, hay componentes de una persona, componentes de un individuo o componentes de una situación que ya van a tener datos que ya se están cuantificando. Por ejemplo, cuando vamos a recoger información acerca de una persona, encontramos que su edad está medida por números, bien sea en años, meses, días o como se maneje. El peso, bien, dependiendo de la parte del mundo en la que estemos, se puede medir en kilogramos o libras. La temperatura de igual manera en Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Y los ingresos económicos que recibe esa persona se miden dependiendo pues de la moneda del país de origen. Pero todos estos tienen en común de que son números y son medidos cuantitativamente. Esa es básicamente la referencia. Por otro lado, las variables cualitativas o la información cualitativa de una persona está relacionado a sus cualidades y aquellas que no se pueden medir directamente dentro del objeto de estudio. Asimismo, como siguiendo en el caso de los individuos, podemos saber la edad de una persona, podemos saber también un índice cualitativo, qué tanto miedo siente, cuánta hambre siente, qué tan bella es o qué tan inteligente es una persona. Estas variables directamente no se pueden cuantificar, pero no hay que confundir de que el investigador pueda agregarle más adelante un valor cuantitativo a esta cualidad, dependiendo de algunos acuerdos o algún aspecto de consenso que pueda definir. En otras palabras, el miedo por sí solo no hay una unidad de medición del miedo, ni del hambre, ni de la belleza, ni de la inteligencia. Pero más adelante, por efectos del estudio y lo que estamos viendo, vamos a poderles asignar algunos valores. Además de esto, contamos con escalas de medición. Tenemos 4 tipos de escalas según Stevens, de acuerdo a las propiedades numéricas que vamos a aprovechar de la naturaleza de esos datos. Es decir, si una variable es cualitativa, cuantitativa, si es continua o discreta, la podemos organizar dentro de uno de estos 4 grupos, siendo una escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Vamos a ver cada una de ellas. Sería la forma en la que básicamente lo podríamos organizar. La escala nominal emplea nombres para los objetos, como su nombre lo indica. Nominal viene de nombre y nos permite asignarle un número a las categorías que estamos teniendo dentro de nuestra forma de dividir la información. Aquí hay que tener una claridad, y es que el número nos sirve en esta forma de escala para identificar la variable, más no para darle una magnitud. Veamos los siguientes ejemplos para hacerme entender un poco mejor. Por ejemplo, si le asignamos un 0 para el sexo femenino y un 1 para el sexo masculino, o viceversa, como queramos, esto no significa que el sexo femenino, por tener un valor de 0, sea menor al sexo masculino. Simplemente para efectos prácticos en las investigaciones ya se hace una convención para que cada vez que escriba 0 dentro del instrumento ya sepa que es femenino y 1 masculino. Esto nos permite pues ahorrar significativamente el tiempo y no caer en errores de tipologías o al momento de la redacción. Digamos, cuando empecé a repartir mi encuesta o mi instrumento para medir, no caer en el error de que algunas personas me coloquen en el sexo distintas formas de mencionarlo: femenino, masculino, hombre, mujer, niño, niña. Eso me daría distintas formas de referirme a lo mismo, que al final, para sistematizar la información, me costaría un poco más de trabajo. Por ejemplo, hay un segundo ejemplo que nos dice números diferentes, asignar números diferentes para personas que escogen algún tipo de celular. Entonces convenimos de que 1 es el iPhone, 2 es un Samsung, 3 un Motorola y así sucesivamente. Y finalmente aquí hay una escala o paleta de colores, de que asociamos cada color con un número. Entonces para el amarillo le vamos a dar el 3, para el naranja el 4, el rojo o el rosado, perdón, sería un 6, el violeta un 9, el azul un 8 y el verde un 6. Esta escala de colores, como ven, digamos, no podemos referirnos de mayor a menor en este caso, pero simplemente tienen unos números que le permite hacer una asignación. Y aquí hay que tener en cuenta no cometer errores como el que se está presentando en la diapositiva.
Si se ponen a ver, aquí hay un número que se repite dos veces, el 6 para el rosa y el 6 para el verde. Si vamos a asignar nominalmente un valor o una identidad a cada una de las variables, debemos tener cuidado de no repetirla, porque si estamos diciendo que el 6 va a ser rosa y a la vez verde, una vez obtengamos la respuesta no vamos a saber diferenciar cuál fue de uno o cuál fue del otro. Entonces, en la escala nominal procuremos no repetir los datos para las identidades de las opciones que le estemos dando a las personas o a los sujetos de estudio. Seguimos con la escala ordinal. Ya a diferencia de la anterior, además de darle un número a algo que estamos midiendo, este número sí va a significar un orden. Entonces, recuerdan que las variables cualitativas nos decían las cualidades de la persona que directamente no podíamos medir. La escala ordinal es una escala diseñada precisamente para esas variables. Entonces, nos va a permitir designar las actitudes, bien sea dentro de una escala del 1 al 10, del 1 al 5, como nos queramos referir, a los valores que esto nos signifique. Aquí hay un ejemplo dentro de la diapositiva y nos dice: indique el aprecio que tiene por el presidente de la república, siendo 1 ninguno, 2 poco, 3 regular y 4 mucho. ¿A qué nos lleva esto? Nos significa que el primer valor de la escala va a significar lo mínimo que siente o que cualifica ante lo que estamos estudiando, y el valor máximo, que en este caso es 4, representa lo contrario. Entonces del 1 al 10 nos representa una escala, o del 1 al 5 nos representa una escala. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tan a gusto te sientes de realizar esta prueba? Siendo 1 nada a gusto y 5 completamente cómodo y a gusto. Eso nos va a permitir determinar qué tan afín se encuentra con la cualidad que queremos identificar. Y aquí hay un pequeño ejemplo cotidiano de cómo hay una escala de orden al momento de que Facebook busca sistematizar información, y son las reacciones. Entonces también estas reacciones, además de darnos un orden, nos dan un significado al momento en que reacciona la persona. Ya descubrieron de que no era simplemente el interés por darle un like a una publicación o algo, sino que ya le fueron asignando emociones o algunos parámetros genéricos que les permitían a ellos determinar la condición a favor o en contra con respecto a lo que se están viendo. Además de las escalas anteriores, vamos con la escala de intervalos. La escala de intervalos nos permite ordenar las distancias de las variables cuantitativas en números por igual cantidad de registros y que sean igualmente manejables. Vamos a ver de que no es lo mismo tener unos rangos de edad entre 5 años a preguntar simplemente la edad. Al momento en que nosotros preguntamos simplemente la edad, nos vamos a quedar con un sinfín de posibilidades de información, mientras que si le asignamos rangos de edades vamos a poder organizarla de una mejor manera. Entonces, al momento en que tenemos 3 rangos, como es el caso del ejemplo, para las edades de 0 a 5 años, luego un rango de 6 a 10 y uno de 10 a 15, nos permite tener 3 grupos de años a tener 15 grupos de años que hubiera sido si solamente tuviéramos de 0, 1, 2, 3, 4, contando hasta el 15, que por efectos de la investigación nos permiten generar categorías. Por ejemplo, si pudiéramos ver en qué etapa de la vida se encuentra una persona de los 0 a los 5 años, podríamos decirlo de una niñez y una infancia, que es ya en la parte en la que está en un desarrollo muy diferente al de una persona de 6 a 10 años, a una de 10 a 15 años en la que ya está creciendo y llegando a una etapa distinta como la pubertad. Eso nos permite pues generar unos bloques de información para que toda la información o las variables continuas que vamos a tener nos permita pues generar una forma de agrupación inicial. Y finalmente la escala de razón nos permite a nosotros, además de generar unas condiciones que ya le estamos dando nombre, como la escala nominal, nos permite darnos un punto de pivote o un punto neutro en el cual nos genere la posibilidad de que si una persona no comparte ninguna de las condiciones, simplemente quede en una neutralidad, y esta neutralidad la expresamos como el 0. Damos un ejemplo: ¿cuántos ingresos mensuales recibe una persona? Si esa persona nos responde 0, ya
automáticamente entendemos de que no tiene ingresos. O la podemos también asignar a valores cualitativos. ¿Qué tipo de enfermedad padece? Si no padece ninguna enfermedad, me va a colocar el 0. El 1 me va a colocar pues ya una enfermedad que defina para el 1, el 2 una enfermedad que defina para el 2 y así sucesivamente dependiendo de las categorías que esté analizando. Básicamente la escala de razón es una escala que podemos mezclar en cualquiera de las tres anteriores, permitiéndonos una respuesta neutral ante los procesos. Aquí hay un pequeño tip, y es que muchas veces en algunos estudios debemos cuidar en cuál de las variables o en cuáles de las preguntas vamos a permitirnos la neutralidad. O como hemos visto en algunos casos, el famoso no sabe, no responde. El no sabe, no responde, más que una neutralidad, nos muestra una indiferencia que, dependiendo del caso de estudio, nos va a ser importante o nos va a generar pues una gran pérdida de información. Al momento en que ya hemos visto la forma en la que se separa la información, nos podemos referir a la inferencia estadística y científica. Es decir, al momento en que logramos agrupar nuestra información, lograr entender cómo se distribuyen los datos cuantitativos y cualitativos, nos vamos a poder permitir inferir datos. Entonces, por ejemplo, si estamos partiendo de una hipótesis en la que asociamos de que a cierta edad las personas empiezan a asumir cierto comportamiento y mi estudio me lo refleja, pues yo ya voy pudiéndome referir y suponer de que esas condiciones van a pertenecer a lo que esa muestra me está generando, y así posteriormente reflejar lo que la población me quiere registrar. También hay que tener presente de que dentro de nuestros grupos de estudio o nuestras muestras nos van a generar datos atípicos en los cuales vamos a tener que entender qué sucede con esos datos. Un dato atípico es una respuesta, por así decirlo, inesperada con respecto a las otras formas de responder que me han dado las personas. Recordemos que la condición atípica nos puede permitir a nosotros descubrir inclusive una condición de que normalmente las personas no estén padeciendo, y estas condiciones atípicas pueden desatar pues teorías o estudios de mucho interés. Ya con lo que hemos visto hasta ahora vamos a poder tomar decisiones al momento en que agrupemos la información. Vamos a poder concluir a partir de una probabilidad y de la forma en la que estamos agrupándola y determinar la pertinencia o no de una población según la característica. Vamos a poder darle una manipulación a todo eso que experimentamos y determinar o definir los grupos de interés para que finalmente, con una hipótesis que ya habíamos partido, poner la prueba. Es decir, qué tan real era eso que creíamos acerca de nuestra hipótesis o qué tan alejado de la realidad se encuentra. Qué debe ajustarse en ese estudio, qué tanto influye el contexto, qué tanto influye el sujeto que estamos estudiando y qué tanto influye también el sesgo posible que pudimos tener con la prueba que diseñamos. Hasta aquí sería el contenido teórico de la clase de hoy. Voy a dejar junto al enlace de la descripción del video las diapositivas y además unos ejercicios en los cuales poder colocar a prueba la forma en la que se categoriza la información. Es decir, voy a colocar una serie de variables y ustedes tendrán que responder qué tipo de variables son, si son cualitativas, cuantitativas, continuas o discretas, si se pueden agrupar por intervalo o de razón, para que lo podamos seguir trabajando durante la siguiente clase. Además de esto, voy a dejar unos enlaces que nos permitirán poner a prueba en paquete de Excel cómo se organizan los datos, cómo se pueden organizar y cómo los podremos graficar, para que ya en la siguiente clase pasemos con los análisis de toda la información agrupada y también con las tablas de estadística descriptiva que continúan en el curso. Muchas gracias y feliz semana a todos.